3 días de lluvia helada no pudieron matarla, pero el hombre que la observaba desde la ventana del penthouse podría salvar su vida, o destruir lo que quedaba de ella. Una mujer sin hogar, con nada más que su dignidad, llama la atención del jefe criminal más peligroso de Chicago. Y en un momento imposible, él toma una decisión que hará añicos sus dos mundos. ¿Confiará ella en el monstruo que le ofrece una salida? ¿O su oscuro imperio la hundirá para siempre? Si quieres ver hasta dónde puede resurgir el amor de las cenizas de la supervivencia, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Dale al botón de me gusta y deja un comentario con tu ciudad. Así podré ver hasta dónde llega este viaje. Ahora, empecemos. La lluvia no tenía piedad. Durante 3 días seguidos, golpeó los callejones de ladrillo desmoronado detrás de la avenida Michigan. Convirtió cada rincón olvidado de Chicago en un infierno frío y gris. La mayoría de la gente ni siquiera sabía que estos callejones existían. Pasaban por su entrada de camino al trabajo, con los teléfonos brillando en sus manos y los paraguas bien inclinados. Nunca miraban hacia las sombras donde la ciudad escondía a sus indeseados. Vivian Hale conocía bien esas sombras. Se acurrucó bajo un trozo de cartón hundido, apoyado contra un contenedor. Tenía las rodillas pegadas al pecho. Su aliento salía en nubes cortas y visibles. El cartón era inútil. Se había empapado hacía horas, hundiéndose por el medio como una columna vertebral rota. Pero ella se quedó debajo de todos modos, porque era todo lo que tenía. El agua goteaba constantemente sobre su hombro, tan fría que le dolía la piel. Pero no se movió. Moverse requería energía. La energía requería comida. Y la comida era algo que no había visto en 2 días. Su cabello colgaba a su alrededor como una cortina de suciedad y peso. Una vez había sido castaño claro, suave, algo de lo que se sentía orgullosa. Ahora era una masa enmarañada y enredada que le llegaba más allá de la cintura, tan pesada que le tiraba del cuero cabelludo cuando intentaba levantar la cabeza. Hacía mucho tiempo que había renunciado a intentar arreglárselo. No había cepillos en esta vida, ni espejos. No había razón para preocuparse por su aspecto cuando nadie la miraba. Vivian cerró los ojos e intentó recordar el calor. Pensó en la cocina de su madre, en cómo solía oler a canela y mantequilla los domingos por la mañana. Pensó en duchas calientes, toallas gruesas, la sensación de sábanas limpias contra su piel. Pero los recuerdos no ayudaron. Solo hicieron el frío más agudo, el hambre más profunda. El peso de todo lo que había perdido era demasiado para soportarlo. Una puerta se cerró de golpe en algún lugar del callejón. Los ojos de Vivian se abrieron de repente. No se movió, no respiró. Unos pasos resonaron en el pavimento mojado, rápidos y desiguales, como de alguien con prisa. Se apretó más contra la pared, intentando desaparecer entre los ladrillos. La mayoría de la gente la ignoraba, pero algunos no. Algunos pateaban, otros escupían, otros hacían cosas peores. Los pasos se acercaron. Un joven apareció por la esquina del contenedor. Tendría unos 22 años. Llevaba un delantal manchado de grasa y una gorra de béisbol calada. Trabajaba en el restaurante italiano a 2 manzanas. Vivian lo había visto antes, aunque dudaba que él la hubiera notado. Llevaba una bolsa de plástico, de las que tienen asas, y se movía como si estuviera haciendo algo que no debía. Se detuvo a unos metros, respirando con dificultad. Sus ojos se movían nerviosamente hacia la calle. «Oye», dijo, con voz baja e insegura, «¿sigues aquí?» Vivian no respondió. Solo lo miró fijamente, esperando a ver qué quería, lista para correr si era necesario. El joven cambió de peso, miró de nuevo por encima del hombro y luego dejó la bolsa en el suelo entre ellos. «Hay comida ahí dentro», dijo rápidamente. «Pasta, pan, todavía está caliente. Íbamos a tirarlo de todos modos, así que...» Se detuvo, sacudió la cabeza, avergonzado. «Solo tómalo, ¿de acuerdo?» Se dio la vuelta y se fue antes de que ella pudiera decir una palabra. Viven lo vio irse, con el corazón martilleándole en el pecho. Cuando desapareció por la esquina, extendió la mano lentamente y acercó la bolsa. El plástico estaba seco. El calor que desprendía la comida hizo que le temblara la mano.
La abrió con cuidado, como si pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Dentro había un recipiente de espaguetis con salsa marinara, una rebanada gruesa de pan de ajo envuelta en papel de aluminio y una botella de agua. El olor la golpeó de repente. Tomates, albahaca, mantequilla, ajo. Su estómago se retorció tan violentamente que casi lloró. Vivian ya no rezaba. Había dejado de hacerlo hacía años, más o menos cuando se dio cuenta de que nadie escuchaba. Pero sentada allí bajo la lluvia, con comida caliente en su regazo, estuvo a punto de hacerlo. Comió lentamente, obligándose a no apurarse, a no enfermarse. Cada bocado sabía a un recuerdo que no podía retener del todo. Cada trago se sentía como un pequeño milagro que no merecía. Estaba a la mitad del recipiente cuando lo sintió. El peso de la mirada de alguien. Viven se congeló, con la mano suspendida sobre la pasta. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron. Miró hacia arriba lentamente, escaneando el callejón. Las escaleras de incendios, las ventanas rotas sobre ella. Nada. Pero la sensación no desapareció. Alguien la estaba observando. Estaba segura de ello. 15 pisos por encima del callejón, Roman Duca estaba de pie junto a la ventana de su oficina penthouse. Un vaso de whisky en una mano, su teléfono oscuro y olvidado en el escritorio detrás de él. No se suponía que estuviera mirando hacia abajo. Tenía una reunión en 20 minutos con su contable. Otra después con su abogado. Y una cita a medianoche con un proveedor que había estado robando producto durante los últimos 3 meses. La vida de Roman era estructurada, eficiente y brutal cuando era necesario. No perdía el tiempo mirando por las ventanas como un turista aburrido. Pero esa noche, algo había atraído su atención hacia el callejón de abajo. Al principio, pensó que era el chico del restaurante, Marco, uno de los sobrinos de su primo, un desertor universitario que trabajaba para pagar préstamos estudiantiles. Roman lo había visto salir a escondidas por la puerta trasera con la bolsa de comida. Lo vio dejársela a la mujer, acurrucada contra la pared como un fantasma que nadie quería reconocer. Roman casi había apartado la vista, pero entonces la mujer se movió. Acercó la bolsa con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Y cuando abrió el recipiente, la expresión de su rostro lo dejó helado. No era alivio, ni gratitud, era incredulidad, como si no pudiera creer que la comida fuera real, como si no pudiera creer que alguien se la hubiera dejado. Roman dejó su vaso en el alféizar de la ventana y se inclinó más. La mujer estaba sucia, empapada. Su pelo era un desastre enmarañado que parecía pesar más que ella. No podía tener más de 30 años, pero era difícil saberlo bajo toda la suciedad y el agotamiento. Comía como alguien que había olvidado cómo hacerlo. Lenta y cuidadosamente, sus ojos recorrían el callejón, como si esperara que alguien se lo quitara. Y entonces ella miró hacia arriba, directamente hacia él. Roman no se movió. Sabía que ella no podía verlo. No desde esa distancia, no a través de un cristal tintado. Pero por un segundo sintió como si pudiera, como si estuviera mirando a través del acero, el dinero y el poder que los separaban. Directo a algo que él había enterrado hacía mucho tiempo. Se apartó de la ventana y cogió su teléfono. Luca dijo cuando su segundo al mando respondió. ¿Ves el callejón detrás del restaurante? Hubo una pausa. Sí, jefe. ¿Qué pasa? Hay una mujer ahí abajo, sin hogar. Quiero que la traigas adentro. Otra pausa, esta vez más larga. ¿Adentro dónde? Aquí, al edificio. Súbela por la entrada de servicio. Sé amable. No la asustes. Jefe, no creo que... No te he preguntado qué piensas, dijo Roman en voz baja. Solo hazlo. Colgó antes de que Luca pudiera discutir. Roman no sabía por qué había hecho esa llamada. No tenía una razón que tuviera sentido, ni una que pudiera explicarle a Luca o a sí mismo. Todo lo que sabía era que la mujer del callejón lo había mirado con ojos que aún estaban vivos. Aún luchaban. Aún se aferraban a algo que debería haber muerto hacía mucho tiempo. Y algo en eso no le permitía apartar la mirada. Oh, Viven estaba terminando el último trozo de pan cuando volvió a oír los pasos. Esta vez eran dos personas.
Metió el recipiente vacío en la bolsa y se puso en pie de un salto. Las piernas le temblaban, el corazón le golpeaba las costillas. No sabía a dónde correr. El callejón no tenía salida. La única forma de salir era pasando por delante de quienquiera que viniera. Dos hombres aparecieron por la esquina. Ambos llevaban abrigos oscuros. Ambos se movían lenta y deliberadamente. El de delante era alto, de hombros anchos, con una cicatriz en la mejilla izquierda. El que iba detrás era más joven, más delgado, con ojos agudos que no se perdían nada. Vivian retrocedió hasta que sus hombros chocaron con la pared. «Está bien», dijo el alto, levantando ambas manos como si se acercara a un animal asustado. «No estamos aquí para hacerte daño. Entonces, ¿qué quieren?» La voz de Vivian salió ronca, apenas un susurro. «Nuestro jefe quiere hablar contigo. No conozco a su jefe. No es necesario. Solo quiere ayudar». Vivian se rió, un sonido amargo y roto que le dolió en la garganta. «Nadie ayuda a gente como yo». El alto, Luca, como oiría que lo llamaban más tarde, inclinó la cabeza ligeramente. Su expresión se suavizó de una manera que ella no esperaba. «Mira», dijo, «lo entiendo. No nos conoces. No confías en nosotros. Pero hace frío. Estás empapada. Y no tienes a dónde ir esta noche. Todo lo que te pedimos es que entres, que te calientes. Quizás comas algo que no haya salido de un contenedor. Si quieres irte después, te vas. Nadie te detendrá». Viven lo miró fijamente, con la mente acelerada. Su cuerpo estaba tan cansado que apenas podía mantenerse en pie. Sabía que era una mala idea. Sabía que no debía confiar en hombres extraños que ofrecían cosas que sonaban demasiado buenas para ser verdad. Había aprendido esa lección de la manera más dura posible. Pero la lluvia caía con más fuerza ahora, y el frío se le metía en los huesos. Y la parte de ella que todavía quería sobrevivir, por pequeña, terca y estúpida que fuera, le susurró que tal vez, solo por esta vez, podría arriesgarse. «Una noche», dijo finalmente, su voz apenas audible por encima de la lluvia. «Solo una», asintió Luca. «Una noche». La llevaron por una entrada de servicio en la parte trasera de un edificio moderno y elegante. Había pasado por delante 100 veces sin verlo realmente. Dentro, los suelos eran de mármol pulido. Las paredes estaban revestidas de madera oscura y una iluminación suave que hacía que todo pareciera caro e intocable. Viven se sintió como una mancha en el suelo. Mantuvo la cabeza gacha, los brazos cruzados, intentando no gotear demasiado sobre las superficies impolutas. Los dos hombres no dijeron nada mientras la llevaban a un ascensor. Subieron en silencio. Cuando las puertas se abrieron, entraron en un pasillo que parecía más de un hotel que de un edificio de apartamentos. Lucas se detuvo frente a una puerta cerca del final y sacó una tarjeta. «Esta es para ti», dijo, abriendo la puerta. «El baño está por allí. Hay ropa en el armario. Puede que no te quede perfecta, pero está limpia. La comida está en la cocina. ¿Necesitas algo? Hay un teléfono en la mesa. Solo tienes que descolgarlo». Vivian entró lentamente. Sus ojos recorrían el espacio como si lo viera a través de un cristal. Era un apartamento de verdad. Paredes limpias, iluminación suave, un sofá que parecía que nunca nadie se había sentado en él. Una cocina con fogones, una nevera, armarios llenos de cosas que ya no podía ni imaginar. «¿Por qué hacen esto?», preguntó, con la voz temblorosa. Luca dudó, miró al hombre más joven a su lado y luego la miró a ella. «Porque alguien nos lo ha dicho», dijo simplemente, «y porque quizás te mereces un descanso». Le entregó la tarjeta y retrocedió al pasillo. «Descansa un poco», dijo. «Aquí estás a salvo». La puerta se cerró tras él con un suave clic. Viven se quedó en medio del apartamento, temblando. Su respiración era corta e irregular. No se movió durante mucho tiempo. Se quedó allí, esperando que alguien volviera y le dijera que todo era un error, que no pertenecía a ese lugar, que tenía que irse. Pero nadie vino. Lenta y cuidadosamente, fue al baño. La luz se encendió automáticamente cuando entró, brillante y limpia y casi dolorosa después de tantas noches en la oscuridad.
Se vio en el espejo y se detuvo. No reconoció el rostro que la miraba. Mejillas hundidas, ojos hundidos, piel pálida y demasiado estirada sobre los huesos. Un pelo que parecía pertenecer a alguien que había renunciado a ser humano. Vivian se apartó antes de que empezaran las lágrimas. Abrió la ducha, se quitó la ropa mojada y sucia y se metió bajo el agua. Estaba caliente, limpia, interminable. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Vivian Hale se permitió llorar. Roman no fue al apartamento esa noche. Se dijo a sí mismo que era porque tenía trabajo que hacer, reuniones que terminar, problemas que resolver. Pero la verdad era más simple que eso. No sabía qué decirle. Se sentó en su escritorio mucho después de la medianoche, mirando la grabación de seguridad del pasillo fuera de su puerta. Vio cómo la luz del interior se encendía y apagaba mientras ella se movía por el espacio. Vio su sombra pasar por delante de la ventana. La vio de pie en la puerta del baño durante lo que pareció una hora. La vio finalmente hundirse en el sofá y llevarse las rodillas al pecho, todavía mojada, todavía temblando. No parecía alguien que hubiera sido salvada. Parecía alguien que ya no sabía qué hacer con la seguridad. Roman apagó el monitor y se sirvió otra copa. Había tomado muchas malas decisiones en su vida. Peligrosas, violentas, decisiones que le habían costado todo a la gente. Pero mientras estaba sentado allí en la oscuridad, viendo la lluvia correr por las ventanas, no podía quitarse la sensación de que traer a esa mujer adentro podría ser lo más imprudente que había hecho nunca. No porque lo pusiera en riesgo a él, sino porque la ponía a ella en riesgo de volver a tener esperanza. Vivian se despertó en el sofá con la luz del sol entrando por las ventanas. Por un momento, no supo dónde estaba. La luz era extraña, el aire era extraño, todo estaba demasiado limpio, demasiado silencioso, demasiado suave. Entonces recordó. Se sentó lentamente, su cuerpo le dolía en lugares que había olvidado que podían doler. El apartamento seguía allí. El sofá seguía siendo real. La cocina, el baño, el armario lleno de ropa. Todo seguía siendo real. Se levantó y fue a la ventana. Afuera, la ciudad se extendía en todas direcciones, brillante, ajetreada y viva. La gente se movía por las aceras de abajo. Los coches tocaban la bocina y daban volantazos. El mundo seguía girando como siempre. Viven apoyó la mano en el cristal, sintiendo su frescura contra la palma. Había pasado tanto tiempo siendo invisible que ser vista, realmente vista, se sentía peligroso. Pero seguía aquí, respirando, viva. Y por primera vez en años, se permitió preguntarse si quizás eso era suficiente para empezar. Llamaron a la puerta justo después de las 10 de la mañana. Viven llevaba horas despierta, sentada en el borde del sofá con las manos cruzadas en el regazo. Miraba la puerta como si pudiera morderla. Se había duchado de nuevo, 2 veces, de hecho. Se frotó la piel hasta que le dolió, intentando quitarse años de suciedad que no salían por mucho que lo intentara. Había encontrado ropa en el armario como le había dicho el hombre, unos vaqueros que le quedaban grandes, un suave suéter gris que le colgaba de los hombros, calcetines limpios y cálidos. Todo olía a detergente, ese olor químico y floral que antes era normal y ahora parecía un lujo. Pero su pelo seguía siendo un desastre. Intentó peinárselo con los dedos en la ducha, pero fue inútil. Los nudos eran demasiado apretados, demasiado profundos, tejidos por meses de abandono, lluvia y dormir sobre el cemento. Se rindió después de 10 minutos, con el cuero cabelludo sangrando en los lugares donde había tirado demasiado fuerte. Y ahora le colgaba en mechones húmedos y enmarañados que la hacían parecer algo sacado de un lago. Llamaron de nuevo, esta vez con más firmeza. Vivian se levantó lentamente y cruzó la habitación, con el corazón martilleando. Puso la mano en el pomo, pero no lo giró. ¿Quién es? Su voz le sonó extraña, delgada e insegura, como si hubiera olvidado cómo hablar con la gente. Soy Luca. Llegó la respuesta desde el otro lado. Traigo el desayuno. Abrió la puerta una rendija. Luca estaba en el pasillo con una bolsa de papel y 2 tazas de café en un portavasos de cartón.
Parecía menos intimidante a la luz del día. Seguía siendo grande, seguía teniendo cicatrices, pero había algo casi amable en su forma de comportarse, como si intentara no ocupar demasiado espacio. «Buenos días», dijo. «¿Dormiste bien?» Vivian no respondió, solo lo miró fijamente, esperando la trampa, la exigencia, el precio que tendría que pagar por la noche que había pasado a salvo. Luca pareció entender. Dejó la bolsa y el café en el suelo, justo fuera de la puerta, y luego dio un paso atrás. «Bagels», dijo, «y café. La nata y el azúcar están en la bolsa si quieres. Nadie entrará a menos que tú lo digas. Tienes la tarjeta. Este es tu espacio». Se giró para irse, luego se detuvo y la miró. «El jefe quiere verte más tarde si te apetece». Sin presiones, solo una conversación. «¿Quién es él?», preguntó Vivian. Luca dudó, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. «Alguien que no suele hacer cosas como esta», dijo finalmente. «Pero cuando las hace, lo dice en serio». Se fue antes de que ella pudiera preguntar nada más. Vivian esperó a que desapareciera por la esquina, luego cogió la bolsa y el café y cerró la puerta rápidamente, echando el cerrojo. Llevó todo a la mesa de la cocina y se sentó, con las manos temblando mientras abría la bolsa. 2 bagels, queso crema, un pequeño recipiente de fruta, una servilleta con un cuchillo de plástico. Comió lentamente, mecánicamente, apenas saboreando nada. Su mente estaba en otro lugar, repasando todas las posibles razones por las que un extraño la llevaría adentro, le daría comida y refugio, y no pediría nada a cambio. La gente no hacía eso, no en su experiencia, no sin querer algo. Él, Roman, observaba la grabación de seguridad desde su oficina, con los dedos tamborileando en el borde de su escritorio. Había cogido la comida. Eso era algo. También había cerrado la puerta con llave en cuanto Luca se fue, lo que le decía todo lo que necesitaba saber sobre cuánto confiaba en la situación. Inteligente. No la culpaba. «¿Vas a decirme de qué va esto?», preguntó Luca desde la puerta. Roman levantó la vista. Su segundo al mando estaba de pie con los brazos cruzados, su expresión entre confusa y preocupada. «No», dijo Roman simplemente. «Jefe, he trabajado para ti durante 8 años. Te he visto hacer muchas cosas. Pero traer a una mujer sin hogar a una de nuestras propiedades y alojarla como si fuera un pariente perdido, eso es nuevo. ¿A dónde quieres llegar?». «A que la gente va a hacer preguntas. Tony ya me preguntó por qué estamos malgastando un apartamento en una mujer cualquiera cuando tenemos socios de negocios que podrían usar el espacio». Y no supe qué responder. Roman se reclinó en su silla sin apartar los ojos del monitor. «Dile a Tony que se ocupe de sus propios asuntos», dijo en voz baja. «Y dile lo mismo a cualquiera que pregunte». Luca suspiró. «Tú eres el jefe». «Exacto». Luca no se movió. Se quedó allí esperando, como si supiera que Roman no había terminado. «Me miró», dijo Roman tras un largo silencio. «¿Qué?». «Anoche en el callejón, miró hacia arriba y por un segundo pensé que podía verme, como si supiera que la estaba observando. Hizo una pausa, apretando la mandíbula, y no apartó la mirada». Luca frunció el ceño. «No te sigo. La mayoría de la gente aparta la mirada cuando me ve», dijo Roman. «Miran hacia abajo, miran a otro lado. Fingen que no estoy allí porque es más fácil que reconocer lo que soy». Pero ella me miró directamente. Incluso cuando no tenía nada, incluso cuando se estaba muriendo bajo la lluvia, siguió mirando. Se apartó del monitor y se encontró con los ojos de Luca. «Todavía no sé qué significa eso», admitió, «pero voy a averiguarlo». Vivian pasó el resto de la mañana paseando por el apartamento como un animal enjaulado. No podía quedarse quieta, no podía relajarse. Cada vez que intentaba bajar la guardia, su mente se inundaba de preguntas que no podía responder. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que la amabilidad se convirtiera en otra cosa? Ya había pasado por esto antes. Diferente ciudad, diferente hombre, la misma trampa. Su marido, ex marido, tenía que recordárselo. Había empezado de la misma manera. Amable, paciente, ofreciéndole cosas que necesitaba cuando era vulnerable.
y para cuando se dio cuenta de lo que realmente era, ya era demasiado tarde. Ya era suya, ya estaba atrapada, ya estaba rota y convertida en algo que no reconocía. Viven dejó de pasear y apoyó las manos en la encimera de la cocina, respirando demasiado rápido. No podía volver a pasar por esto. No lo sobreviviría. El teléfono de la mesa sonó, agudo y repentino, y dio un salto tan fuerte que volcó la taza de café vacía. La taza cayó al suelo, rodando bajo la mesa. El teléfono seguía sonando. Vivian lo miró como si fuera una serpiente. Al quinto timbre, lo descolgó. Hola, soy Luca. Solo llamaba para ver cómo estabas. ¿Estás bien? No supo cómo responder a eso, así que no dijo nada. Escucha, continuó Luca, con voz cuidadosa. El jefe pregunta si estarías dispuesta a reunirte con él esta tarde. Solo una conversación. Puedes hacerlo aquí en el edificio, en algún lugar público, si eso te hace sentir mejor. En el vestíbulo, tal vez. O en la cafetería de abajo. ¿De qué quiere hablar? No lo sé, no lo dijo, pero puedo decirte que no te va a hacer daño. No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Luca guardó silencio por un momento. Creo que quiere ayudar, dijo finalmente. Y creo que está tratando de averiguar cómo. Viven cerró los ojos, agarrando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. De acuerdo, susurró. La cafetería a las 2. Se lo haré saber. La línea se cortó. Viven colgó el teléfono y se hundió en la silla más cercana, con todo el cuerpo temblando. No sabía si acababa de tomar la decisión correcta o el peor error de su vida. Supuso que lo descubriría pronto. La cafetería era pequeña, escondida en una esquina del vestíbulo del edificio. Todo era madera oscura, jazz suave y el olor a café caro. Vivian se sentó en una mesa cerca de la ventana, con las manos alrededor de una taza de té que no había tocado. Observaba a cada persona que entraba por la puerta. Estuvo a punto de darse la vuelta 3 veces de camino hacia abajo, pero algo la mantuvo avanzando. Quizás fue la curiosidad, quizás fue la desesperación, quizás fue solo la parte terca de ella que se negaba a seguir huyendo para siempre. Exactamente a las 2 entró un hombre. Era alto, de hombros anchos, vestido con un traje oscuro que parecía costar más de lo que ella solía ganar en 6 meses. Su pelo era negro, con canas en las sienes. Su rostro era duro, de esos que se forjan tras años de tomar decisiones con las que otros no podrían vivir. Pero sus ojos eran más suaves de lo que esperaba. Marrones oscuros, firmes, observándola como se observa algo frágil que podría romperse si te mueves demasiado rápido. Se acercó a su mesa y se detuvo a unos metros, con las manos en los bolsillos. ¿Vivian? Preguntó. Ella asintió, sin confiar en su voz. Soy Roman, dijo. ¿Te importa si me siento? Ella señaló la silla de enfrente. Él se sentó lentamente, como si le diera tiempo a cambiar de opinión. Por un momento ninguno de los dos habló. La cafetería zumbaba silenciosamente a su alrededor. Máquinas de espresso silbando. Conversaciones en voz baja, el tintineo de los cubiertos contra la cerámica. Gracias por reunirte conmigo, dijo Roman finalmente. No tenía muchas opciones. Sí las tenías. Podrías haberte ido. Nadie te habría detenido. Vivian lo miró de verdad, buscando la mentira en su rostro, pero no vio ninguna. Vio algo más en su lugar, algo que no podía nombrar. Culpa, tal vez, o reconocimiento. ¿Por qué me trajiste adentro?, preguntó. Roman se reclinó en su silla con expresión pensativa. Sinceramente, dijo, no estoy seguro. Te vi en el callejón y algo en tu mirada. Se detuvo, sacudió la cabeza. No parecías derrotada, parecías que todavía estabas luchando, y no veo eso muy a menudo. No estaba luchando, me estaba muriendo de hambre. A veces es lo mismo. La mandíbula de Vivian se tensó. ¿Qué quieres de mí? Nada, dijo Roman, y la palabra cayó entre ellos como algo pesado. No quiero nada de ti. Quiero ayudarte, si me dejas. La gente no ayuda gratis. La mayoría de la gente no, asintió él. Pero yo no soy como la mayoría de la gente. Entonces, ¿qué eres? Roman sonrió, pero no había humor en ello. Complicado, dijo. Té. Hablaron durante más de 1 hora.
Al principio, Vivian mantuvo sus respuestas cortas, cautelosas, esperando que él presionara demasiado o hiciera la pregunta equivocada. Pero Roman no presionó. Hizo preguntas sencillas. ¿Cuánto tiempo llevaba en la calle? ¿Si había comido esa mañana? ¿Si el apartamento era lo suficientemente cómodo? No preguntó por su pasado. No se entrometió en las cosas que ella no estaba lista para decir en voz alta. Y lentamente, con cuidado, ella empezó a relajarse. Solía ser enfermera, dijo en un momento, sorprendiéndose a sí misma. Roman levantó la vista de su café. Sí, hace mucho tiempo, antes de que todo se desmoronara. Dudó. Sus dedos se apretaron alrededor de su taza. Era buena en ello. Me gustaba ayudar a la gente. Me hacía sentir que importaba. Todavía importas. Viven se rió amargamente. No me conoces. Sé que sobreviviste, dijo Roman en voz baja. Eso cuenta para algo. No supo qué decir a eso, así que miró por la ventana, observando a la gente pasar por la calle. Gente normal, gente con trabajos, hogares y vidas que tenían sentido. Puedo ayudarte a recuperarte, dijo Roman, si quieres. Ropa limpia, un lugar seguro donde quedarte, ayuda con lo que necesites, sin condiciones, sin expectativas. ¿Por qué? Porque puedo y porque te lo mereces. Vivian se volvió hacia él, con los ojos duros. No sabes lo que merezco. Quizás no, admitió Roma. Pero sé lo que no mereces, y morir en un callejón no es una de esas cosas. Ella mantuvo su mirada por un largo momento, buscando la trampa, el ángulo, lo que él no estaba diciendo. Pero todo lo que vio fue a un hombre que parecía entender lo que se sentía al llevar un peso que nadie más podía ver. De acuerdo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Pero si esto sale mal, me voy. ¿Entiendes? Entiendo. Roman se levantó y sacó una tarjeta de visita de su bolsillo, dejándola sobre la mesa entre ellos. Hay un salón de belleza a 2 manzanas de aquí. Ja, dijo. El mejor de la ciudad. He llamado antes. Te esperan mañana a las 10. Se encargarán de tu pelo, de lo que necesites. Ya está pagado. Viven miró la tarjeta como si pudiera quemarla. No puedo permitírmelo. Tú no pagas, interrumpió Roman amablemente. Pago yo. Considéralo parte del trato. ¿Qué trato? El de que dejes de luchar sola. Se fue antes de que ella pudiera discutir, dejándola sentada allí con la tarjeta de visita en la mano y una sensación en el pecho que no había sentido en años. Esperanza. Peligrosa, frágil, aterradora esperanza. El salón no era nada como Vivian esperaba. Se había imaginado algo frío y estéril, lleno de espejos y juicios, y gente que la miraría y decidiría que no pertenecía allí. Pero cuando entró por la puerta a la mañana siguiente, agarrando la tarjeta de visita como un salvavidas, fue recibida con calidez. La recepcionista le sonrió, de verdad, como si estuviera feliz de verla. La llevó a una habitación privada en la parte de atrás, donde una mujer de unos 50 años, con ojos amables y manos firmes, la esperaba. Debes ser Viven, dijo la mujer. Soy Angela. Vamos, siéntate. Veamos con qué estamos trabajando. Viven se sentó en la silla agarrando los reposabrazos, con todo el cuerpo tenso. Angela se movió a su alrededor lentamente, levantando mechones del pelo de Viven con dedos cuidadosos, evaluando el daño sin hacer comentarios. Después de un momento, dejó las tijeras y se encontró con los ojos de Vivian en el espejo. Esto va a llevar tiempo, dijo honestamente, pero lo superaremos. Te lo prometo. No tienes que prometerme nada. Lo sé, pero lo haré de todos modos. Durante las siguientes 6 horas, Angela trabajó. No se apresuró, no se quejó, no hizo que Viven se sintiera como una carga o un caso de caridad. Simplemente trabajó, con sus manos suaves y precisas, cortando los peores enredos, tratando las secciones que se podían salvar, hablando en voz baja de cosas sin importancia, mientras Vivian permanecía congelada en la silla, demasiado asustada para creer que esto era real. En un momento, Angela se detuvo y dejó el peine. ¿Estás bien?, preguntó. ¿Necesitas un descanso? Vivian negó con la cabeza, con la garganta demasiado apretada para hablar. Angela le apretó el hombro una vez y luego volvió al trabajo. Cuando terminó, el sol se estaba poniendo,
pintando el salón en tonos dorados y ámbar. Angela dio un paso atrás y giró la silla para que Vivian pudiera verse en el espejo. A Vivian se le cortó la respiración. Su pelo era corto ahora, justo por debajo de los hombros, en capas, suave y limpio. Parecía pelo de nuevo, algo que pertenecía a una persona, no a un fantasma. Levantó una mano lentamente, tocando las puntas, medio esperando que se desmoronaran bajo sus dedos. No es perfecto, dijo Angela en voz baja, pero es tuyo, y es hermoso. Los ojos de Vivian se llenaron de lágrimas, y esta vez no intentó detenerlas. Roman la estaba esperando cuando regresó al edificio. Estaba de pie en el vestíbulo, con las manos en los bolsillos, mirando la calle a través de las puertas de cristal. Cuando Vivian entró, él se giró y por un segundo algo cambió en su expresión. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento. Te ves, se detuvo buscando la palabra correcta. Te ves como tú misma. Vivian se tocó el pelo, cohibida. Ya no sé quién es esa. Entonces quizás es hora de averiguarlo. Se quedaron allí en silencio por un momento, el espacio entre ellos pesado con cosas que ninguno de los dos sabía cómo decir. Gracias, dijo Vivian finalmente, con voz ronca. Por el salón, por todo. No tienes que agradecérmelo. Sí, tengo que hacerlo. Roman asintió lentamente y luego señaló el ascensor. Vamos, dijo. Quiero enseñarte algo. La llevó a la azotea. Era un espacio privado, cerrado para todos excepto para Roman y un puñado de personas en las que confiaba. La ciudad se extendía a su alrededor en todas direcciones. Las luces parpadeaban mientras el sol se hundía bajo el horizonte, tiñendo el cielo de púrpura y oro. Vivian caminó hasta el borde y miró las calles de abajo. Las mismas calles en las que había estado durmiendo hacía una semana. Los mismos callejones en los que se había escondido. Las mismas esquinas donde había pensado que podría morir. Solía venir aquí cuando necesitaba pensar, dijo Roman, de pie a su lado. Cuando todo se volvía demasiado ruidoso y necesitaba recordar por qué estaba haciendo todo esto. ¿Y por qué lo hacías? Roman guardó silencio durante mucho tiempo. Ya no lo sé, admitió. Solía pensar que tenía una buena razón. Poder, control, protección. Pero en algún momento dejó de tener sentido y no supe cómo alejarme. Vivian lo miró de verdad y vio el mismo agotamiento que ella llevaba, solo que oculto bajo trajes caros y decisiones peligrosas. Me salvaste, dijo en voz baja. ¿Por qué no puedes salvarte a ti mismo? Roman se rió. Un sonido hueco que no llegó a sus ojos. Porque no sé si me lo merezco. Yo tampoco, dijo Vivian. Pero aquí estamos. Se quedaron allí juntos mientras la ciudad brillaba bajo ellos. Dos personas que habían sobrevivido a cosas que no deberían, tratando de averiguar si la supervivencia era suficiente para construir algo nuevo sobre ella. Y por primera vez en años, Vivian pensó que tal vez sí lo era. 2 semanas después, Vivian estaba de pie frente a un edificio de ladrillo en el lado sur de Chicago. Miraba el letrero descolorido sobre la puerta que decía Clínica Mercy Street, en letras que habían visto días mejores. Roman estaba a su lado, con las manos en los bolsillos, esperando. ¿Es esto?, preguntó ella. Es esto. El edificio parecía haber sido olvidado por la ciudad. Ventanas rotas, pintura descascarada, malas hierbas creciendo entre las grietas de la acera. Pero había gente dentro. Vivian podía verlos a través del cristal, sentados en sillas de plástico, esperando algo que no podía nombrar desde donde estaba. No entiendo, dijo. ¿Qué es este lugar? Una clínica, dijo Roman. Atención médica gratuita para personas que no pueden pagarla. Sin preguntas, sin necesidad de seguro. Atendemos a quien quiera que entre por la puerta. Vivian se giró para mirarlo. ¿Atendemos? Yo la financio, dijo Roman en voz baja. Desde hace 5 años. La mayoría de la gente no lo sabe. Los que lo saben piensan que es una tapadera para otra cosa. Pero no lo es. Es solo una clínica. ¿Por qué? Roman guardó silencio por un momento, con los ojos fijos en el edificio. Porque he hecho muchas cosas de las que no puedo retractarme, dijo finalmente. Y esto es lo único que he hecho que sentí que podría equilibrar la balanza. Aunque sea solo un poco. Vivian volvió a mirar la clínica, con la mente acelerada.
Llevaba 2 semanas viviendo en el apartamento de Roman, comiendo su comida, usando la ropa que él le había comprado, tratando de averiguar qué quería de ella. Y cada vez que creía haberlo descifrado, él le mostraba algo que no encajaba. «Me trajiste aquí por una razón», dijo ella. «Sí». «¿Cuál es?» Roman se giró para mirarla, con expresión seria. «Necesitan una enfermera», dijo. «Alguien con formación real, alguien que sepa lo que hace. El tipo que tenemos ahora es bueno, pero está desbordado. Demasiados pacientes, no hay suficientes manos». Hizo una pausa. «Pensé que tal vez querrías ayudar». Vivian lo miró fijamente, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Me estás ofreciendo un trabajo?» «Te estoy ofreciendo una oportunidad», corrigió Roman. «De hacer algo que importa, de ser quien eras antes de que todo saliera mal, si quieres». No supo qué decir. La idea de volver a un entorno médico después de todo lo que había perdido le parecía imposible, como intentar ponerse una piel que ya no le quedaba. «No tengo licencia», dijo. «La dejé caducar hace años. Legalmente no puedo». «La reactivaremos», interrumpió Roman. «Tengo gente que puede encargarse del papeleo. Llevará tiempo, pero es factible. Mientras tanto, puedes ayudar. Aprender el ritmo. Ver si es algo que realmente quieres». Viven se abrazó a sí misma, sintiendo frío a pesar del cálido sol de la tarde. «¿Y si no puedo hacerlo?», preguntó en voz baja. «¿Y si he estado fuera demasiado tiempo y no recuerdo cómo?» Roman se acercó, su voz suave pero firme. «Entonces lo resuelves», dijo. «De la misma manera que has estado resolviendo todo lo demás. Un paso a la vez». Ella lo miró, buscando en su rostro duda, lástima, cualquier señal de que él no creía realmente que pudiera hacerlo. Pero todo lo que vio fue certeza. «De acuerdo», susurró. «Lo intentaré». El interior de la clínica era peor que el exterior. La sala de espera estaba abarrotada. Hombres, mujeres, niños, todos con la misma expresión de agotamiento que Vivian reconocía de su propio reflejo. Las sillas estaban desparejadas. El suelo era de linóleo agrietado, y las luces fluorescentes del techo zumbaban como insectos moribundos. Un hombre de unos 40 años salió de la parte de atrás, con un uniforme que había visto demasiados lavados y un estetoscopio al cuello. Tenía ojeras y el tipo de cansancio que viene de llevar demasiado peso durante demasiado tiempo. «Debe ser Viven», dijo, extendiendo una mano. «Soy el doctor Marcus Webb. Roman me dijo que vendrías». Vivian le estrechó la mano, con la palma sudorosa. «No estoy segura de lo que puedo hacer aquí. Ha pasado mucho tiempo desde que trabajé en medicina». Marcus sonrió, y fue una sonrisa genuina, aunque cansada. «Si respiras, ayudas. Ese es el listón ahora mismo». La guió por la clínica, hablando rápido, señalando salas de examen que apenas eran más grandes que armarios. Un almacén de suministros que estaba medio vacío. Una sala de descanso que consistía en una mesa de cartas y una cafetera que parecía haber sobrevivido a una guerra. «Vemos a unos 60 pacientes al día», dijo Marcus. «De todo, desde resfriados hasta heridas de bala. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. A veces es suficiente, a veces no». «¿Cómo sigues adelante?», preguntó Viven. Marcus se detuvo y la miró. Su expresión se suavizó. «Porque si no lo hacemos nosotros, nadie más lo hará», dijo simplemente. «Esta gente no tiene a dónde ir. Así que venimos todos los días y hacemos lo mejor que podemos». Vivian asintió lentamente. Algo se le apretó en el pecho. Conocía a esta gente. Ella había sido esta gente. «¿Cuándo empiezo?», preguntó. «Ahora mismo, si estás lista». Masad. La primera paciente era una mujer de unos 60 años con una tos que sonaba como si le estuviera destrozando los pulmones. Vivian se quedó al lado de Marcus mientras él le auscultaba el pecho, hacía preguntas y tomaba notas en un portapapeles sujeto con cinta adhesiva. «Bronquitis», le dijo Marcus en voz baja a Vivian. «Probablemente por dormir a la intemperie con el frío. Le daremos antibióticos, le diremos que descanse y esperaremos que realmente lo haga». «¿Lo hará?», preguntó Vivian. «Probablemente no, pero lo intentamos de todos modos». Vivian observó cómo Marcus le entregaba a la mujer una receta, le explicaba cómo tomar el medicamento
y la despedía con una amabilidad que parecía rara y necesaria. El siguiente paciente era un adolescente con una herida de cuchillo en el hombro. La siguiente era una mujer embarazada que no había visto a un médico en 6 meses. Luego, un hombre con diabetes que había estado racionando su insulina. Luego, un niño con una infección de oído que su madre no podía permitirse tratar en otro lugar. Seguían llegando, uno tras otro, un torrente interminable de dolor, necesidad y silenciosa desesperación. Y en medio de todo, Viven dejó de pensar. Simplemente se movió. Le entregaba a Marcus los instrumentos antes de que los pidiera. Limpiaba heridas, tomaba los signos vitales, tranquilizaba a niños asustados con una voz que no sabía que todavía tenía. Sus manos recordaban cosas que su mente había olvidado. Cómo vendar una herida, cómo encontrar una vena, cómo tocar a alguien con delicadeza cuando ya sentía dolor. Para cuando se fue el último paciente, eran más de las 9 de la noche. Viven se sentó en la sala de descanso con una taza de café terrible. Las manos le temblaban por el agotamiento y la adrenalina. Marcus se dejó caer en la silla de enfrente, con aspecto de que podría quedarse dormido allí mismo. Lo hiciste bien hoy, dijo. Apenas hice nada. Viniste. Eso es más de lo que hace la mayoría de la gente. Viven miró su café, con la garganta apretada. Había olvidado cómo se sentía esto, admitió. Ayudar a la gente, importar. Siempre importaste, dijo Marcus en voz baja. Solo lo olvidaste por un tiempo. Roman la recogió fuera de la clínica justo después de las 10. Vivian subió al asiento del copiloto de su coche, un todoterreno negro que olía a cuero y colonia cara. Apoyó la cabeza en el asiento, con todo el cuerpo dolorido. ¿Cómo fue?, preguntó Roman. Agotador, dijo Vivian, y lo mejor que he hecho en años. Roman sonrió, una sonrisa real esta vez, y se incorporó al tráfico. Condujeron en silencio durante un rato. La ciudad pasaba por las ventanillas en ráfagas de luz y sombra. Viven observaba las calles, la gente, los edificios que una vez llamó hogar antes de que todo se desmoronara. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo después de un rato. Lo que sea. ¿Por qué lo haces? La clínica, quiero decir. Dijiste que es para equilibrar la balanza, pero no parece toda la verdad. Roman guardó silencio durante mucho tiempo, con las manos apretadas en el volante. Mi hermana murió cuando yo tenía 17 años, dijo finalmente, su voz plana y cuidadosa. Se enfermó. Nada grave, solo una mala infección. Pero no teníamos dinero para un médico, y para cuando reunimos lo suficiente para llevarla a un hospital, ya era demasiado tarde. Hizo una pausa. Tenía 9 años. El pecho de Vivian se apretó. Lo siento. Me dije a mí mismo que si alguna vez tenía suficiente dinero, me aseguraría de que nadie más tuviera que ver morir a alguien que ama porque no podía permitirse la ayuda. La miró. Así que eso es lo que hago. No la trae de vuelta, pero es algo. Viven no supo qué decir, así que extendió la mano y se la puso en el brazo. Roman no se apartó. Durante el mes siguiente, Vivian cayó en un ritmo que no había conocido en años. Se despertaba temprano, desayunaba en el apartamento que Roman todavía insistía en que mantuviera, y caminaba las 15 manzanas hasta la clínica. Trabajaba hasta que le dolían los pies y la espalda, y luego volvía a casa en la oscuridad, demasiado cansada para pensar en otra cosa que no fuera dormir. Pero era un cansancio bueno, del que viene de hacer algo real. Su licencia de enfermería fue reactivada 3 semanas después de que comenzara. La gente de Roman trabajó rápido y Marcus la contrató oficialmente como enfermera a tiempo completo. El sueldo no era mucho, pero era suyo, ganado, no dado por lástima o caridad. Empezó a reconocer a los pacientes, a aprender sus nombres, a escuchar sus historias. Estaba María, la mujer con bronquitis, que volvía cada semana con una dolencia diferente, pero en realidad solo quería a alguien con quien hablar. Estaba Tommy, el adolescente con la herida de cuchillo, que empezó a ser voluntario en la clínica después de que su hombro sanara porque no tenía otro lugar a donde ir. Estaba Sarah, la mujer embarazada, que dio a luz a una niña sana con la ayuda de Vivian y la llamó Grace. Vivian no había llorado en años, pero lloró el día que Sarah le dejó sostener a Grace por primera vez.
Roman pasaba por la clínica a veces, generalmente tarde en la noche cuando los pacientes se habían ido y las puertas estaban cerradas. Se sentaba en la sala de descanso con Vivian y Marcus, bebiendo café malo y escuchando historias sobre el día. Nunca decía mucho, pero Vivian podía ver la forma en que miraba la clínica, como si fuera lo único limpio en una vida llena de suciedad. Una noche después de que Marcus se fuera a casa, Vivian y Roman se sentaron solos en la sala de espera vacía, con las luces del techo zumbando suavemente. «Eres diferente de lo que pensaba», dijo Vivian. Roman levantó una ceja. «¿Cómo así? Pensé que serías más frío, más malo, más como las historias que la gente cuenta sobre hombres como tú». «¿Hombres como yo?». Vivian lo miró a los ojos. «Sabes lo que eres, Roman. No finjas que no». Roman se reclinó en su silla, su expresión indescifrable. «He hecho cosas terribles», dijo en voz baja. «Cosas que no puedo deshacer. Gente ha muerto por decisiones que tomé. Dinero que cogí, poder que quería». Hizo una pausa. «Pero estoy tratando de ser mejor. No sé si es suficiente, pero lo estoy intentando». «Eso es más de lo que hace la mayoría de la gente», dijo Vivian, repitiendo las palabras de Marcus de hacía semanas. Roman la miró durante un largo momento. Algo cambió en su expresión. «Haces que quiera esforzarme más», admitió. El aire entre ellos cambió, se espesó con algo que ninguno de los dos había nombrado todavía. Vivian se levantó rápidamente, de repente asustada de a dónde iba esto. «Debería irme a casa», dijo. «Mañana tengo turno temprano». Roman también se levantó, asintiendo lentamente. «Te llevaré». Pero la frágil paz que Vivian había estado construyendo se hizo añicos. 2 semanas después, estaba reponiendo suministros en la sala de examen cuando Marcus asomó la cabeza, con el rostro pálido. «Viven, hay alguien aquí para verte». «¿Un paciente?» «No, dijo que es tu marido». La sangre se le fue del rostro a Viven. «Eso no es posible», susurró. Pero lo era. Grant Holloway estaba en la sala de espera como un fantasma del que creía haber escapado. Llevaba un traje caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era mayor ahora, con más canas en las sienes, pero todavía se comportaba como un hombre que era dueño de cada habitación en la que entraba. Viven se congeló en la puerta, con el corazón martilleándole en las costillas. «Hola, Vivian», dijo Grant, su voz suave, familiar y llena de veneno. «Ha pasado mucho tiempo». «Fuera», dijo Vivian, con la voz temblorosa. «¿Es esa forma de saludar a tu marido?» «Ya no eres mi marido». La sonrisa de Grant se ensanchó. «En realidad, sí lo soy. Nunca pediste el divorcio, ¿recuerdas? Todavía estamos legalmente casados, lo que significa que sigues siendo mía». Las manos de Vivian se cerraron en puños a sus costados. «Nunca fui tuya. No es así como lo recuerdo». Marcus dio un paso adelante, interponiéndose entre Vivian y Grant. «Creo que deberías irte». Grant lo ignoró, con los ojos fijos en Vivian. «Te he estado buscando durante mucho tiempo. Eres buena escondiéndote. Te lo concedo, pero no puedes esconderte para siempre». «¿Qué quieres?», Vivian forzó las palabras. «Quiero que vuelvas a casa», dijo Grant simplemente. «Podemos dejar todo esto atrás. Empezar de nuevo, ser una familia otra vez. Preferiría morir». La expresión de Grant se endureció, la máscara se deslizó lo suficiente como para mostrar la fealdad debajo. «¿Crees que estás a salvo aquí?», preguntó en voz baja. «¿Crees que esta gente puede protegerte?». «Sé quién te ha estado ayudando, Vivian. Roman Duca, un criminal, un matón. ¿Crees que le importas? ¿Crees que está haciendo esto por la bondad de su corazón? Es mejor hombre de lo que tú serás jamás». Grant se rió, un sonido cruel que hizo que a Vivian se le erizara la piel. «Ya veremos», dijo. «Volveré, Vivian, y cuando vuelva, vendrás conmigo, quieras o no». Se dio la vuelta y salió, dejando a Vivian de pie en medio de la sala de espera, temblando tanto que apenas podía mantenerse en pie. Marcus la sujetó antes de que cayera. «Está bien», dijo, con voz firme. «Estás bien, se ha ido». Pero Vivian sabía que no era así. Grant nunca se iba, solo estaba empezando. La oficina de Roman estaba en el piso 40 de un edificio en el centro, todo cristal, acero y dinero.
Vivian nunca había estado allí antes, pero Luca la había recogido de la clínica y la había llevado directamente, con el rostro serio y en silencio durante todo el trayecto. Roman estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró, de espaldas a ella, con las manos entrelazadas detrás. Vino a la clínica, dijo Vivian sin preámbulos. Roman se giró lentamente. Lo sé. Tengo gente vigilando la clínica siempre. Me llamaron en cuanto entró. Apretó la mandíbula. Siento no haber llegado a tiempo para detenerlo. Vivian se cruzó de brazos, intentando mantenerse entera. Dijo que volverá, que me llevará con él. No lo hará, no lo sabes. Roman caminó hacia ella, su expresión dura y peligrosa de una manera que nunca antes había visto. Sé exactamente quién es Grant Holloway, dijo en voz baja. Sé que tiene un historial de fraude, malversación y violencia doméstica que se remonta a 15 años. Sé que se ha estado escondiendo en Boston llevando a cabo una estafa inmobiliaria que está a punto de colapsar. Y sé que te localizó porque necesita a alguien a quien culpar cuando todo se desmorone. Viven lo miró fijamente. ¿Cómo sabes todo eso? Porque lo he estado vigilando desde el día que me contaste tu historia, dijo Roman. No dejo cabos sueltos, Vivian, especialmente los que podrían herir a la gente que me importa. Las palabras cayeron entre ellos como piedras. Te importo, susurró Vivian. La expresión de Roman se suavizó una fracción. Más de lo que debería, admitió. A Vivian se le cortó la respiración. No sabía qué hacer con eso. No sabía cómo sostener algo tan frágil y peligroso al mismo tiempo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Los ojos de Roman se volvieron fríos de nuevo. El filo peligroso regresó. Vamos a terminar con esto, dijo, de una vez por todas. El plan de Roman era simple, brutal y diseñado para no dejarle a Grant margen de maniobra. Vamos a darle exactamente lo que quiere, dijo Roman, apoyándose en su escritorio con los brazos cruzados. Una reunión contigo, pública, controlada en algún lugar. Él cree que tiene la sartén por el mango. Vivian negó con la cabeza, con todo el cuerpo tenso. ¿Estás loco? No me voy a acercar a él. No estarás sola. Yo estaré allí. Luca estará allí. Y también algunas personas que están muy interesadas en lo que Grant ha estado haciendo en Boston durante los últimos 3 años. ¿Qué personas? Periodistas, investigadores federales, gente que ha estado construyendo un caso contra él, pero no ha podido encontrar suficientes pruebas para que se mantenga. La expresión de Roman era fría, calculadora. Hasta ahora, el estómago de Vivian se retorció. ¿Quieres usarme como cebo? Quiero usarte como la testigo que lo meterá en la cárcel para siempre, corrigió Roman. Hay una diferencia, no desde donde yo lo veo. Roman se apartó del escritorio y caminó hacia ella. Su voz bajó a un tono más suave. Sé que tienes miedo, dijo, y tienes todo el derecho a tenerlo. Pero huir no funcionó. Esconderse no funcionó. La única salida es a través de él. Y no voy a dejar que te vuelva a hacer daño. Viven lo miró, con los ojos ardiendo. No puedes prometer eso. Mírame. 3 días después, Vivian estaba sentada en un reservado de un restaurante del centro. Tenía las manos alrededor de una taza de café que no podía beber, esperando que la puerta se abriera. Roman estaba sentado frente a ella, tranquilo e inmóvil, sin apartar los ojos de la entrada. Luca estaba en la barra, fingiendo leer un periódico. Otros 2 hombres que Vivian no reconoció estaban sentados cerca del fondo. Uno de ellos con una cámara con un objetivo que parecía poder ver a través de las paredes. Llega tarde, dijo Vivian, su voz apenas audible. Vendrá, dijo Roman. Los hombres como él no pueden resistirse a tener público. 5 minutos después, Grant entró. Tenía exactamente el mismo aspecto que en la clínica. Pulcro, seguro de sí mismo, llevando el derecho como una segunda piel. Escaneó el restaurante, vio a Vivian y sonrió esa terrible sonrisa que solía revolverle el estómago. Se deslizó en el reservado junto a ella antes de que pudiera moverse, atrapándola contra la pared. Ahí está mi chica, dijo, su voz baja y posesiva. Sabía que entrarías en razón.
Aléjate de ella, dijo Roman en voz baja. Grant miró a Roman como si lo notara por primera vez y luego se rió. El novio, ¿verdad? He oído hablar de ti, Duca. Un pez gordo en Chicago dirige la mitad de la ciudad desde las sombras. Se inclinó más cerca de Vivian, su aliento caliente contra su oreja. ¿De verdad crees que es mejor que yo? Es un criminal, Vivian. Es peor de lo que yo fui nunca. Al menos él no me pega, dijo Vivian, su voz temblorosa pero firme. La sonrisa de Grant vaciló. Nunca te pegué. Me rompiste las costillas 2 veces. Me dislocaste el hombro. Me encerraste en una habitación durante 3 días sin comida porque hablé con un vecino. Las manos de Vivian temblaban ahora, pero no apartó la mirada. No te atrevas a sentarte ahí y mentirme a la cara. Estás siendo dramática. Estás siendo honesta, dijo Roman, que es más de lo que tú has sido en tu vida. La mandíbula de Grant se tensó, su máscara se deslizó. No sabes nada de mí. Lo sé todo sobre ti, dijo Roman, su voz plana y peligrosa. Sé sobre el fraude inmobiliario en Boston, los inversores falsos, las empresas fantasma, los 15 millones que robaste a gente que confiaba en ti. Sé sobre las órdenes de arresto que están a punto de emitirse, la investigación federal que se ha estado construyendo durante 2 años. Y sé que viniste aquí porque pensaste que arrastrar a Bevan de vuelta contigo te daría ventaja. Una historia conmovedora. El marido devoto tratando de salvar a su esposa con problemas. El rostro de Grant se puso pálido. Eso es mentira. No lo es, dijo Roman. Y aquí está el problema. Entraste en mi ciudad pensando que podías llevarte algo que ya no te pertenece. Y no permito eso. Grant se levantó bruscamente, su mano se disparó para agarrar la muñeca de Bevan. Vienes conmigo, siseó. Ahora mismo. Bevan intentó zafarse, pero su agarre era de hierro. Sus dedos se clavaban en su piel con fuerza suficiente para dejarle un moratón. «¡Suéltala!», dijo Roman. Su voz bajó a un tono mortal. «¿O qué? ¿Me dispararás en un restaurante público?», se burló Grant. «No eres tan estúpido». «No», dijo Roman. «Pero sí estoy así de conectado». La puerta del restaurante se abrió. Entraron 2 hombres de traje. Agentes federales, se dio cuenta Viven, por las placas que llevaban en el cinturón. Detrás de ellos venía una mujer con una cámara y una credencial de prensa colgada del cuello. La mano de Grant se aflojó en la muñeca de Viven. «Grant Holloway», dijo uno de los agentes. «Tenemos algunas preguntas para usted sobre cargos de fraude financiero y malversación presentados en Massachusetts». El rostro de Grant pasó de pálido a gris. «No sé de qué me hablan. Tenemos documentos, testimonios, registros bancarios, y ahora tenemos testigos que pueden corroborar un patrón de abuso y coacción». El agente miró a Viven. «¿Es usted Vivian Hale?» Vivian asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar. «¿Estaría dispuesta a dar una declaración sobre su matrimonio con el señor Holloway?» «Sí», susurró Vivian. Luego, más alto, con más fuerza, «sí». Grant se volvió hacia ella, su rostro se contorsionó en algo feo y desesperado. «No puedes hacer esto», gruñó. «Eres mi esposa. No puedes testificar contra mí. Puedes si primero solicita el divorcio», dijo Roman con calma. «Lo cual estás haciendo hoy. Los papeles ya están redactados». «¿Tú?», escupió Grant abalanzándose sobre Viven. Lucas se le echó encima en un segundo, estampándolo contra el reservado con una mano en su garganta. «No le hables a ella», dijo Luca en voz baja. «No la mires. No respires en su dirección. ¿Entendido?» Grant luchó, jadeando, su rostro enrojeciendo. Los agentes federales dieron un paso adelante. «Señor, tiene que venir con nosotros». Luca lo soltó y los agentes tomaron el control, tirando de los brazos de Grant hacia atrás, esposándolo con movimientos eficientes y practicados. Grant se giró hacia Bevan una última vez, con los ojos salvajes y llenos de odio. «Esto no ha terminado», dijo. «¿Crees que eres libre? Nunca serás libre. Me aseguraré de ello». «En realidad», dijo Roman, levantándose y abotonándose la chaqueta, «sí ha terminado. Porque en aproximadamente 1 hora
Todos los principales medios de comunicación del noreste publicarán una historia sobre Grant Holloway, el estafador que robó millones y abusó de su esposa durante años. Tu cara estará en todas partes. Tu nombre será basura, y para cuando los tribunales terminen contigo, tendrás suerte si ves la luz del día antes de cumplir los 70. La boca de Grant se abrió, pero no salió ningún sonido. Los agentes lo llevaron hacia la puerta. La periodista lo siguió, su cámara haciendo clic, capturando cada momento de su humillación. Y entonces se fue. El restaurante quedó en silencio. Viven se quedó congelada en el reservado. Todo su cuerpo temblaba, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Roman se deslizó en el asiento frente a ella. Su expresión se suavizó. Se acabó, dijo en voz baja. Ya no puede hacerte daño. A Viven se le escapó un sollozo. No pudo contenerse. Pensé, no pudo terminar la frase. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyarlas planas sobre la mesa para mantenerlas quietas. Lo sé, dijo Roman, pero ahora estás a salvo, te lo prometo. Vivian lo miró a través de las lágrimas que no sabía que estaba llorando, y por primera vez en años se permitió creerlo. Los papeles del divorcio se firmaron 3 días después en el despacho de un abogado que olía a libros viejos y madera cara. Vivian se sentó frente a una abogada que Roman había contratado, una mujer aguda y eficiente llamada Karen. Le explicó cada línea, cada cláusula, cada parte del lenguaje legal que rompería sus lazos con Grant Holloway para siempre. No lo está impugnando, dijo Karen, deslizando el documento final sobre el escritorio. Dadas las acusaciones penales, sus abogados le aconsejaron que firmara y siguiera adelante. Ya no tiene ninguna ventaja. Viven cogió el bolígrafo, su mano temblaba. Había soñado con este momento durante años. Lo había imaginado de 1000 maneras diferentes. Pero ahora que estaba aquí, se sentía surrealista, como si estuviera viendo la vida de otra persona en lugar de vivir la suya. Firmó su nombre al final de la página. Vivian Hale, no Holloway. Ya no. Solo Hale. Karen fue testigo de la firma, selló el documento y sonrió. Estás oficialmente divorciada, dijo. Felicidades. Viven se reclinó en la silla, todo su cuerpo se relajó con alivio. Gracias, susurró. Roman la esperaba fuera del edificio, apoyado en su coche, con las manos en los bolsillos. Cuando Viven salió, se enderezó, sus ojos buscando su rostro. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Vivian lo pensó por un momento, tratando de encontrar la palabra adecuada. Libre, dijo finalmente. Me siento libre. Roman sonrió, y fue el tipo de sonrisa que le llegó a los ojos, cálida, real y sin defensas. Bien, dijo, porque lo eres. Durante las siguientes semanas, Viven se volcó en el trabajo en la clínica con una concentración que rozaba lo obsesivo. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, aceptaba todos los turnos que Marcus le daba. Atendía a los pacientes, organizaba los suministros, actualizaba los registros y hacía todo lo posible por mantener las manos ocupadas y la mente ocupada. Porque cuando dejaba de moverse, empezaba a pensar. Y pensar la llevaba a preguntas que no sabía cómo responder. ¿Qué venía después? ¿Quién era ella ahora que ya no huía? ¿Cómo era una vida cuando no se construía en torno a la supervivencia? Una tarde, después de que el último paciente se hubiera ido y la clínica estuviera en silencio, Marcus la encontró sentada en la sala de descanso mirando la pared. ¿Estás bien?, preguntó, sirviéndose una taza de café. No lo sé, admitió Vivian. Pasé tanto tiempo tratando de alejarme de Grant que nunca pensé en lo que haría si realmente lo lograba. Marcus se sentó frente a ella, acunando su taza entre ambas manos. ¿Sabes lo que pienso?, dijo. Creo que has estado sobreviviendo tanto tiempo que olvidaste cómo vivir, y ahora tienes la oportunidad de descubrirlo. Y si no sé cómo, entonces aprendes, de la misma manera que aprendiste a sobrevivir en primer lugar. Viven lo miró, con el pecho apretado. Haces que suene fácil. No es fácil, dijo Marcus, pero es posible, y eso es más de lo que tenías hace unos meses. Roman pasó por la clínica esa noche, más tarde de lo habitual, con bolsas de comida para llevar que olían a comida china.
Pensé que podrías tener hambre, dijo, dejando las bolsas sobre la mesa de la sala de descanso. Vivian levantó una ceja. Me estás alimentando de nuevo. Es lo que hago. Comieron en un silencio cómplice, del tipo que se había vuelto cómodo durante las semanas que habían pasado en la órbita del otro. Vivian había dejado de cuestionar su presencia, de esperar a que cayera la otra zapatilla. Él simplemente estaba allí, firme, constante. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Vivian después de un rato. Claro. ¿Por qué yo? De todas las personas a las que podrías haber ayudado, ¿por qué me elegiste a mí? Roman dejó los palillos, su expresión pensativa. Te lo dije antes, dijo. Te vi en ese callejón y parecías que todavía estabas luchando. Eso me importó. ¿Pero por qué? Roman guardó silencio durante un largo momento, con la mirada perdida. Porque sé lo que es sentir que te estás ahogando y nadie puede verte, dijo finalmente. Crecí en un barrio donde la gente desaparecía todo el tiempo. Eran tragados por la pobreza, la violencia, la adicción. Nadie se daba cuenta. A nadie le importaba. Vi morir a mi hermana porque no podíamos pagar un médico. Y juré que nunca volvería a ser impotente de esa manera. Hizo una pausa, apretando la mandíbula. Así que construí un imperio. Me hice intocable. Y en algún momento me convertí en el tipo de hombre al que la gente teme. El tipo de hombre que hiere a la gente para conseguir lo que quiere. Miró a Vivian, sus ojos oscuros y honestos. Pero cuando te vi, vi a alguien que todavía intentaba aferrarse a algo bueno, incluso cuando no tenías nada. Y pensé que tal vez si podía ayudarte, podría demostrarme a mí mismo que no estaba completamente perdido. A Vivian se le cortó la respiración. No estás perdido, Roman. He hecho cosas que no sabes, dijo en voz baja. Cosas que no puedo deshacer. Yo también, dijo Vivian. Me quedé con un hombre que me hizo daño durante 5 años porque tenía demasiado miedo para irme. Dejé que me convenciera de que no valía nada. Le creí. Eso es culpa mía. Eso no es lo mismo. Sí lo es, interrumpió Vivian. Ambos hemos tomado decisiones de las que nos arrepentimos. Ambos hemos herido a gente, aunque solo fuera a nosotros mismos. Pero seguimos aquí, todavía intentándolo. Eso tiene que contar para algo. Roman la miró fijamente durante un largo momento. Algo cambió en su expresión. Eres más valiente de lo que crees, dijo. Tú también. El espacio entre ellos se sintió cargado, pesado con cosas que ninguno de los dos sabía cómo decir. Roman se levantó bruscamente, carraspeando. Debería irme. Es tarde. Viven también se levantó, con el corazón latiendo con fuerza. Roman, espera. Él se volvió, sus ojos buscando su rostro. Gracias, dijo ella, por todo, por salvarme, por darme una oportunidad, por... Se detuvo, su voz se quebró, por verme cuando nadie más lo hizo. Roman cruzó el espacio entre ellos en 2 pasos y la abrazó. No fue un abrazo suave, no fue tierno. Fue feroz y desesperado, y lleno de todas las cosas que habían estado conteniendo. Viven hundió la cara en su pecho y se permitió aferrarse. Te salvaste a ti misma, dijo Roman en voz baja, su voz ronca. Yo solo te di un lugar donde aterrizar. 2 noches después, el juicio de Grant ocupó la primera plana de todos los periódicos de Chicago. Vivian se sentó en el apartamento mirando el titular, con las manos temblando. Estafador arrestado. Magnate inmobiliario enfrenta cargos federales de fraude y acusaciones de abuso. Había una foto de Grant siendo llevado a la corte esposado, su rostro contraído por la ira. Debajo, una foto más pequeña de Viven de hacía años, cuando todavía sonreía en las fotos. El artículo lo detallaba todo. Los esquemas de inversión falsos, el dinero robado, las empresas fantasma. Y en medio un párrafo sobre su exesposa, una enfermera que había huido de años de abuso y ahora estaba reconstruyendo su vida en Chicago. Viven dejó el periódico, con el pecho apretado. Quería justicia, quería que pagara por lo que le había hecho a ella, a todas las personas que había herido. Pero verlo impreso, ver su vida reducida a un párrafo en la historia de otra persona, la hizo sentir expuesta y pequeña.
Su teléfono vibró. Un mensaje de Roman. ¿Estás bien? Miró el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. No lo sé. Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron y volvieron a aparecer. ¿Quieres compañía? Vivian dudó. Luego escribió sí. Estuvo allí en 20 minutos. Roman no dijo nada cuando ella abrió la puerta. Simplemente entró, echó un vistazo al periódico sobre la mesa y la abrazó. Vivian se derrumbó. Sollozó en su pecho. Todo su cuerpo temblaba. Años de dolor, miedo e ira saliendo de golpe. Roman la sostuvo durante todo el proceso, su mano firme en la nuca de ella, su voz baja y tranquilizadora en su oído. «Estás bien», murmuró. «Estás a salvo. Te tengo». Cuando las lágrimas finalmente cesaron, Vivian se apartó, secándose la cara con manos temblorosas. «Lo siento», dijo. «No quería derrumbarme delante de ti». «No te disculpes», dijo Roman. «Tienes derecho a sentir esto». Vivian se hundió en el sofá, agotada. Roman se sentó a su lado, cerca pero sin tocarla, dándole espacio para respirar. «Pensé que me sentiría diferente», dijo Vivian en voz baja. «Cuando todo terminara, pensé que me sentiría más ligera, pero solo me siento cansada». «Eso es normal», dijo Roman. «Has estado huyendo tanto tiempo que tu cuerpo aún no sabe cómo parar. Dale tiempo». «¿Cuánto tiempo?» «Todo el que necesites». Vivian lo miró de verdad y vio el mismo agotamiento en sus ojos que ella sentía en sus huesos. «¿Tú también estás cansado?», preguntó. Roman sonrió con tristeza. «Todos los días». «Entonces, ¿por qué sigues adelante?». Roman guardó silencio por un momento, con los ojos fijos en algo que ella no podía ver. «Por gente como tú», dijo finalmente. «Porque cada vez que pienso en alejarme de todo, veo a alguien que necesita ayuda. Y no puedo ignorarlo, incluso cuando quiero». Vivian extendió la mano y tomó la suya. «Eres un buen hombre, Roman Duca», dijo. «Lo creas o no». Los dedos de Roman se apretaron alrededor de los de ella. «Estoy tratando de serlo», dijo en voz baja. «Por ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, frágiles, peligrosas e increíblemente reales. Vivian no apartó la mano. Se quedó allí en el sofá, con los dedos entrelazados con los de Roman, sintiendo el peso de todo lo que ambos habían estado cargando durante demasiado tiempo. «No tienes que intentarlo por mí», dijo en voz baja. «Deberías intentarlo por ti mismo». «Quizás ya no sé cómo hacer una cosa sin la otra», admitió Roman. Se sentaron en silencio durante un rato. La ciudad zumbaba más allá de las ventanas. El mundo seguía girando, aunque todo entre ellos parecía haberse detenido. Finalmente, Roman se levantó, soltando su mano con lo que pareció reticencia. «Descansa un poco», dijo. «Mañana va a ser un día duro». «¿Por qué?». «Porque mañana es la audiencia de sentencia de Grant, y tú vas a estar allí». El estómago de Vivian se encogió. «No puedo». «Sí puedes», dijo Roman con firmeza. «Y lo harás, porque esta es la última vez que tendrás que verlo. La última vez que tendrá poder sobre ti. Y vas a entrar allí con la cabeza alta y verás cómo pierde todo lo que creía tener. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?». Roman se agachó frente a ella, sus ojos a la misma altura que los de ella. «Atravesaste el infierno y saliste viva», dijo. «Eres más fuerte de lo que crees, y estaré a tu lado todo el tiempo». El juzgado era todo lo que Vivian recordaba de las pesadillas que solía tener. Suelos de mármol frío, luces fluorescentes duras, el olor a papel viejo y desesperación. Roman caminaba a su lado, con la mano en la parte baja de su espalda, firme y tranquilizadora. Luca los seguía unos pasos por detrás. Su presencia era un muro silencioso entre Vivian y el mundo. Encontraron asientos en la galería, cerca de la parte de atrás, pero con una vista clara de la mesa del acusado. Grant estaba sentado allí con un mono naranja, las manos esposadas delante de él, su rostro demacrado y pálido. Parecía más pequeño de lo que Vivian recordaba, disminuido de alguna manera, como una sombra del hombre que solía llenar habitaciones enteras con su ira. Cuando se giró y la vio, sus ojos se volvieron fríos. Vivian le sostuvo la mirada y no se apartó. El juez entró y todos se pusieron de pie.
El proceso comenzó con el ritmo eficiente e impersonal del sistema legal avanzando. Se leyeron los cargos, se presentaron las pruebas, los testigos declararon sobre los crímenes de Grant, el fraude, la malversación, las vidas que había destruido, persiguiendo dinero y poder que nunca mereció. Y entonces fue el turno de Viven. El fiscal la llamó al estrado. Las piernas de Viven parecían de agua mientras se levantaba, pero la mano de Roman atrapó la suya por un segundo, apretándola una vez antes de soltarla. «Lo tienes controlado», susurró. Vivian caminó hacia el estrado de los testigos, prestó juramento y se sentó, con las manos cruzadas firmemente en su regazo para evitar que temblaran. La fiscal era una mujer de unos 50 años con ojos amables y una voz que se sentía segura. «Señorita Hale, ¿puede describir su relación con el acusado?» Viven respiró hondo. «Estuve casada con él durante 5 años, y durante ese tiempo, ¿alguna vez la lastimó físicamente?» «Sí». «¿Puede describir lo que sucedió?» La garganta de Viven se apretó, pero forzó las palabras. «Me rompió las costillas 2 veces. Una porque le pregunté dónde había estado toda la noche, y otra porque quemé la cena. Me dislocó el hombro cuando intenté irme la primera vez. Me encerró en un dormitorio durante 3 días sin comida, porque un vecino me preguntó si estaba bien. Su voz se quebró, pero siguió adelante. Me dijo que no valía nada, que nadie me creería si me iba, que merecía todo lo que me hacía. ¿Y usted le creyó?» «Durante mucho tiempo, sí, lo hice». «¿Qué cambió?» Vivian miró al otro lado de la sala, a Roman, que estaba sentado perfectamente quieto, sin apartar los ojos de su rostro. «Me di cuenta de que tenía una opción», dijo en voz baja. «Podía seguir creyendo las mentiras, o podía luchar por algo mejor. Así que me fui, y seguí corriendo hasta que encontré a personas que me recordaron que valía la pena salvarme». La fiscal asintió, su expresión suave y comprensiva. «Gracias, señorita Hale. No hay más preguntas». El abogado de Grant se levantó, un hombre delgado con gafas de montura metálica y una voz como el hielo. «Señorita Hale, ¿no es cierto que dejó a su marido sin ninguna explicación? ¿Que abandonó su matrimonio y desapareció durante años?» «Me fui porque tenía miedo de que me matara», dijo Vivian, con voz firme. «Pero no tiene pruebas de estos supuestos incidentes, ¿verdad? Ni historiales médicos, ni informes policiales. Tenía demasiado miedo para ir a un hospital o llamar a la policía. Él se aseguró de eso. Entonces, ¿se supone que debemos creer su palabra?» Vivian miró a Grant y luego de nuevo al abogado. «Sí», dijo simplemente, «porque estoy diciendo la verdad, y creo que todos en esta sala lo saben». El abogado abrió la boca para responder, pero el juez lo interrumpió. «Continúe, abogado». El resto de la audiencia pasó como un borrón. Más testimonios, más pruebas, más gente levantándose para decir que Grant Holloway era exactamente lo que Viven siempre había sabido que era. Un mentiroso, un ladrón y un hombre que hería a la gente porque podía. Cuando el juez finalmente habló, su voz fue firme y final. «Grant Holloway. Por la presente se le condena a 15 años de prisión federal por fraude, malversación y crimen organizado. Además, se emitirá una orden de alejamiento permanente que le impedirá contactar a Vivian Hale o a cualquier miembro de su familia a perpetuidad». El mazo cayó. Se acabó. Viven se quedó sentada en el estrado de los testigos, incapaz de moverse, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Grant fue sacado de la sala esposado, y justo antes de desaparecer por la puerta, se giró una última vez. Sus miradas se encontraron. Viven vio rabia allí, y odio, y la desesperada necesidad de herirla una última vez. Pero también vio algo más, derrota. Ahora era impotente, estaba roto, y lo sabía. Viven se levantó, salió de la sala con la cabeza alta y no miró atrás. Roman la esperaba en el pasillo, apoyado en la pared con las manos en los bolsillos. Cuando Vivian salió, se enderezó, sus ojos buscando su rostro. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Vivian lo pensó por un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas.
Como si pudiera volver a respirar, dijo finalmente. Roman sonrió, y fue el tipo de sonrisa que hizo que algo dentro de su pecho se abriera. Bien, dijo, porque mereces respirar. Salieron juntos del juzgado hacia el brillante sol de la tarde. Y Vivian sintió que algo cambiaba dentro de ella. Algo que había estado cerrado con fuerza durante años, finalmente se soltaba. Adson. 3 meses después, la clínica había duplicado su tamaño. Roman había comprado discretamente el edificio de al lado, derribado la pared entre ellos y ampliado la operación. Ahora tenían 6 salas de examen, una sala de espera adecuada, equipo nuevo y suficiente personal para atender a 100 pacientes al día. Viven había sido ascendida a directora de enfermería, un título que todavía se sentía surrealista cada vez que lo decía en voz alta. Estaba de pie en medio de la recién renovada sala de espera, observando a María, la mujer con bronquitis que se había convertido en una habitual, riendo con Tommy, el chico que había llegado con una herida de cuchillo y nunca se fue. Sarah estaba sentada en la esquina con la bebé Grace, que ahora tenía 4 meses y prosperaba. Esta era su gente, su familia, los que ella había elegido y los que la habían elegido a ella. Marcus se acercó a su lado, café en mano, observando el espacio con satisfacción. Lo hicimos bien, dijo. Sí, asintió Vivian, lo hicimos. Sabes que Roman está planeando algo, ¿verdad? Vivian se giró para mirarlo. ¿Qué quieres decir? Marcus sonrió. Ha estado actuando raro toda la semana, distraído. No para de mirar su teléfono. Luca dice que está nervioso por algo, pero no quiere decir qué. Roman no se pone nervioso. Eso pensaba yo también. Pero créeme, algo pasa. Viven descubrió de qué se trataba esa noche cuando Roman le pidió que se reuniera con él en la azotea. La misma azotea donde habían estado meses atrás, cuando Vivian acababa de ser sacada de las calles y todavía no podía creer que nada de eso fuera real. Ahora caminaba por la azotea con piernas firmes y ojos claros. La ciudad se extendía ante ella como una promesa que finalmente estaba dispuesta a creer. Roman estaba de pie cerca del borde, de espaldas a ella, con las manos en los bolsillos. ¿Querías verme?, preguntó Vivian. Roman se giró y la expresión de su rostro la dejó helada. Parecía vulnerable, abierto, aterrorizado de una manera que nunca antes había visto. Necesito decirte algo, dijo. De acuerdo. Roman respiró hondo, se pasó una mano por el pelo y empezó a pasear. He estado pensando mucho últimamente, dijo, sobre mi vida, sobre las decisiones que he tomado, sobre quién soy y quién quiero ser. Se detuvo, la miró, y sigo llegando a la misma conclusión. Y es que ya no quiero hacer esto solo. A Vivian se le cortó la respiración. Roman cruzó el espacio entre ellos, sus ojos nunca dejaron los de ella. Cambiaste todo para mí, Vivian. Me hiciste creer que podía ser mejor de lo que era, que podía construir algo real en lugar de solo tomar lo que quería. Su voz bajó a un tono crudo y honesto. Todavía no soy un buen hombre. Todavía tengo sangre en mis manos y decisiones que no puedo deshacer. Pero cuando estoy contigo, quiero ser mejor. Y eso es algo que nunca antes había sentido. Los ojos de Vivian ardían con lágrimas que no intentó ocultar. Roman, déjame terminar. Sí, dijo. Su voz temblaba ligeramente. Sé que esto es complicado. Sé que vengo con equipaje, peligro y un pasado que no va a desaparecer. Pero también sé que te amo. Y creo que te he amado desde la noche en que te vi en ese callejón, todavía luchando incluso cuando no te quedaba nada por lo que luchar. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. La mano de Viven voló a su boca. Roman abrió la caja, revelando un simple anillo de diamantes que atrapó la luz del sol poniente. Cásate conmigo, dijo. No porque me necesites, no porque te salvé, sino porque nos salvamos mutuamente cada día de maneras que importan. Viven no podía respirar. Ya había estado casada. Sabía lo que se sentía al decir sí por miedo, desesperación, supervivencia. Pero esto era diferente. Este era Roman pidiéndole que lo eligiera a él de la misma manera que se había elegido a sí misma. Con los ojos bien abiertos, conociendo los riesgos, dispuesta a luchar por algo mejor. Sí, susurró. Roman parpadeó.
Sí, sí, dijo Viven más alto, riendo entre lágrimas. Sí, me casaré contigo. El rostro de Roman se rompió en una sonrisa tan amplia que parecía dolerle. La abrazó, la levantó del suelo y la hizo girar una vez antes de bajarla suavemente. Le deslizó el anillo en el dedo con manos temblorosas, y Vivian lo miró, con el corazón tan lleno que parecía que iba a estallar. Te amo, dijo. Las palabras se sentían nuevas, aterradoras y absolutamente correctas. No sé cuándo sucedió, pero lo hago. Te amo. Yo también te amo, dijo Roman, con la frente apoyada en la de ella. Más de lo que sabía que podía amar cualquier cosa. Se quedaron allí en la azotea mientras el sol se ponía sobre Chicago. Dos personas rotas que habían encontrado una manera de construir algo completo juntas. La boda fue pequeña. Se casaron un sábado por la tarde en un juzgado que olía a madera vieja y a posibilidad, con Marcus y Luca como testigos y un juez que parecía genuinamente feliz de oficiar. Viven llevaba un sencillo vestido blanco que había elegido ella misma. Roman llevaba un traje oscuro que lo hacía parecer menos un jefe del crimen y más un hombre que hacía todo lo posible por merecer a la mujer que estaba a su lado. Cuando el juez le preguntó si aceptaba a Roman como su esposo, Vivian no dudó. Sí, quiero, dijo, su voz clara y segura. Y cuando Roman le deslizó el segundo anillo en el dedo, una alianza que hacía juego con el anillo de compromiso, Vivian sintió que la última pieza de su antigua vida se desvanecía. Ya no huía, no se escondía. Estaba de pie a la luz, eligiendo el amor, eligiendo la esperanza, eligiendo un futuro que había construido con sus propias manos. El juez los declaró casados, y Roman la besó como si fuera lo único que importaba en el mundo. Fuera del juzgado, Marcus los abrazó a ambos, con los ojos sospechosamente húmedos. Felicidades, dijo, se lo merecen. Luca le dio una palmada en el hombro a Roman, sonriendo. Nunca pensé que vería este día. Yo tampoco, admitió Roman, con el brazo alrededor de la cintura de Vivian. Pero aquí estamos. 6 meses después, Vivian estaba en la clínica, ahora oficialmente rebautizada como Centro de Salud Mercy Street. Observaba la ceremonia de inauguración de la nueva ala pediátrica. Roman estaba a su lado, su mano en la de ella, con aspecto orgulloso e incómodo con toda la atención. El alcalde estaba allí, dando un discurso sobre inversión comunitaria y salud pública. Los periodistas tomaban fotos. Pacientes y personal se agolpaban aplaudiendo y vitoreando, pero Vivian apenas oía nada. Estaba demasiado ocupada observando los rostros de las personas que llenaban el espacio. Madres con niños enfermos. Ancianos que finalmente habían encontrado un lugar que los trataba con dignidad. Adolescentes que habían sido curados y devueltos al mundo con un poco más de esperanza de la que tenían antes. Esto era real, esto importaba, y ella había ayudado a construirlo. Después de la ceremonia, Roman la apartó de la multitud. ¿Estás bien?, preguntó. Mejor que bien, dijo Vivian. Estoy feliz, realmente, genuinamente feliz. Roman sonrió, del tipo que le llegaba a los ojos y lo hacía parecer más joven. Yo también, dijo. Se quedaron allí juntos, observando a la gente moverse por la clínica, y Viven se dio cuenta de algo que le hizo doler el pecho de la mejor manera. Había pasado años pensando que la felicidad era algo que le sucedía a otras personas, algo que no merecía, algo a lo que había perdido el derecho hacía mucho tiempo. Pero se había equivocado. La felicidad no era una recompensa que se ganaba por ser perfecto. No era algo que aparecía cuando finalmente arreglabas todos tus errores. Era una elección diaria y deliberada de seguir avanzando, de seguir intentándolo, de seguir creyendo que el mañana podría ser mejor que el ayer. Y por primera vez en su vida, Vivian la estaba eligiendo. Esa noche, Roman y Vivian se sentaron en el balcón de su apartamento, el mismo apartamento donde ella había pasado su primera noche fuera de las calles. Observaban las luces de la ciudad parpadear en la distancia. ¿Alguna vez piensas en lo diferentes que podrían haber sido las cosas?, preguntó Vivian, si no hubieras mirado por esa ventana esa noche. Roman guardó silencio por un momento, su mano jugando distraídamente con los dedos de ella. Todo el tiempo, admitió, pero luego pienso en cuántas noches estuve en esa ventana
y vi a gente que necesitaba ayuda y me alejé. Me decía a mí mismo que no era mi problema, que ya tenía suficiente con lo mío. ¿Qué te hizo diferente? Roman se giró para mirarla, sus ojos suaves en la penumbra. Miraste hacia arriba, dijo simplemente. Todos los demás miraban hacia abajo, apartaban la vista, pero tú miraste hacia arriba como si todavía estuvieras buscando algo por lo que valiera la pena luchar. Y eso me importó. Me hizo querer ser alguien que valiera la pena encontrar. Vivian apoyó la cabeza en su hombro, con el corazón lleno. ¿Sabes lo que pienso? Dijo. Creo que ambos necesitábamos ser salvados. Simplemente no lo sabíamos todavía. Sí, asintió Roman. Creo que tienes razón. Se sentaron en un silencio cómodo, del tipo que solo se consigue al conocer a alguien lo suficientemente bien como para no necesitar palabras. Después de un rato, Vivian volvió a hablar. He estado pensando en ampliar la clínica, dijo. Abrir sucursales en otros barrios, lugares donde la gente se está quedando atrás de la misma manera que yo. Roman sonrió. ¿Cuántas sucursales? 5 para empezar. Quizás más si funciona. Funcionará, dijo Roman con certeza. Y financiaré cada una de ellas. No tienes que hacerlo. Sé que no tengo que hacerlo, interrumpió Roman amablemente. Quiero hacerlo. Esto es lo que quiero construir ahora. No imperios, no poder, solo lugares donde la gente pueda obtener ayuda cuando más la necesita. Vivian se giró para mirarlo, sus ojos buscando los de él. Realmente has cambiado, dijo. Tú también. Nos cambiamos mutuamente. Sí, dijo Roman. Acercándola más, lo hicimos. Un año después, en el aniversario de la noche en que Vivian fue sacada del callejón, estaba en ese mismo lugar, mirando hacia el edificio donde se encontraba la oficina de Roman. El callejón estaba más limpio ahora. Roman había organizado discretamente un mantenimiento regular, mejor iluminación, patrullas de seguridad. No era perfecto. Nada en la ciudad lo era, pero era más seguro, mejor. Marcus estaba a su lado, con las manos en los bolsillos, mirando el espacio con el mismo asombro que ella sentía. Cuesta creer que todo empezó aquí, dijo él. Lo sé, dijo Vivian. Me le estaba muriendo aquí y ahora. Ahora estás viviendo, terminó Marcus. Viviendo de verdad. Vivian asintió con la garganta apretada. Pensó en la mujer que había sido hacía un año. Rota, aterrorizada, convencida de que había perdido todo lo que importaba. Esa mujer no reconocería en quién se había convertido Vivian. La directora de un próspero centro de salud. Una esposa. Una persona que importaba. Pero también sabía que esa mujer seguía siendo parte de ella. Siempre sería parte de ella. Porque la supervivencia no era algo que se dejaba atrás. Era algo que se llevaba adelante. Un recordatorio de lo lejos que habías llegado y de la fuerza que se necesitó para llegar allí. ¿Estás lista?, preguntó Marcus. Vivian miró el edificio una última vez y luego se dio la vuelta. Sí, dijo, estoy lista. Caminaron juntos de regreso a la clínica, donde Roman esperaba con el resto del personal para la celebración del aniversario que habían planeado. Cuando Vivian entró, todos vitorearon. Roman cruzó la habitación y la abrazó, besándole la frente. «Feliz aniversario», murmuró. «¿De qué? ¿De nuestra boda?» «De la noche en que te encontré», dijo Roman. «La noche en que todo cambió». Vivian sonrió, con los ojos húmedos. «La mejor noche de mi vida. La mía también». Se quedaron juntos en medio de la clínica, rodeados de personas a las que habían ayudado y personas que los habían ayudado a ellos. Y Vivian se dio cuenta de algo profundo. La redención no era un destino. Era un viaje que se hacía paso a paso, elección a elección, día a día. Y finalmente estaba en el camino correcto. No porque alguien la hubiera salvado, sino porque había aprendido a salvarse a sí misma. Y luego había aprendido a ayudar a otros a hacer lo mismo. 3 años después, Vivian estaba sentada en la recién inaugurada sexta sede del Centro de Salud Mercy Street. Leía historiales de pacientes y bebía un café terrible que le recordaba los primeros días. Los centros prosperaban. Más de 5,000 pacientes atendidos solo en el último año. Impacto real, cambio real. Roman se había retirado de la mayoría de sus antiguos negocios,
transfiriendo todo lo que podía a empresas legítimas. No era perfecto. Algunas cosas no se podían deshacer, pero lo estaba intentando. Cada día lo intentaba. El teléfono de Vivian vibró. Un mensaje de Roman. Cena esta noche. Tengo algo que decirte. Ella sonrió y respondió. ¿Buenas o malas noticias? Buenas. Muy buenas. Vivian dejó el teléfono. Su curiosidad se despertó. Esa noche, mientras comían pasta en el mismo restaurante italiano donde Marco, el chico que le había dejado comida hacía tantos años, ahora trabajaba como gerente, Roman le tomó la mano sobre la mesa. Me reuní con mis abogados hoy, dijo. Firmé los últimos papeles. Todo es oficial. ¿Qué es oficial? La fundación, dijo Roman. La Fundación Duca para la Salud Comunitaria. Totalmente financiada, totalmente operativa, dedicada a abrir clínicas gratuitas en comunidades desatendidas de todo el país. A Vivian se le cortó la respiración. Roman, es tu fundación, continuó él. Tú la dirigirás. Tomarás todas las decisiones. La construirás como quieras. Yo solo soy el que pone el dinero. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Vivian antes de que pudiera detenerlas. ¿Por qué?, susurró. Porque me mostraste por lo que vale la pena luchar, dijo Roman simplemente. Y quiero pasar el resto de mi vida ayudándote a luchar por ello. Vivian se levantó, rodeó la mesa y lo besó con tanta fuerza que los otros comensales se quedaron mirando. Te amo, dijo contra sus labios. Muchísimo. Yo también te amo, dijo Roman. Siempre. 5 años después, Vivian estaba en un escenario frente a 200 personas en una conferencia de atención médica. Daba un discurso principal sobre modelos de salud comunitaria sostenibles. Llevaba un traje azul marino que le quedaba perfecto, el pelo peinado profesionalmente, su presencia imponente. Ya no era la mujer que se había escondido en los callejones. Era la mujer que había construido algo de la nada. Roman estaba sentado en la primera fila, mirándola con orgullo escrito en todo su rostro. Cuando Vivian terminó su discurso, el público se puso de pie en una ovación. Se quedó allí, asimilándolo, sintiendo el peso de lo lejos que había llegado. De invisible a innegable, de sin voz a escuchada, de rota a completa. Después de la conferencia, Roman la encontró entre bastidores. Estuviste increíble, dijo. Estaba aterrorizada, admitió Vivian. No se notaba. Salieron del centro de convenciones de la mano, hacia la noche de Chicago que se sentía cálida y llena de posibilidades. ¿Sabes de qué me di cuenta hoy?, dijo Vivian. ¿Qué? Pasé tantos años pensando que necesitaba que alguien me salvara, que era demasiado débil, demasiado rota, demasiado perdida para salvarme a mí misma. Dejó de caminar y se giró para mirarlo, pero eso nunca fue verdad. Me salvé a mí misma. Solo necesitaba que alguien me recordara que valía la pena salvarme. Roman le tomó la cara entre las manos, sus ojos suaves. Y tú me recordaste que valía la pena convertirme en algo mejor, dijo. Así que supongo que estamos en paz. Supongo que sí. Se quedaron allí en la acera, 2 personas que se habían encontrado en el momento más oscuro y habían construido algo brillante juntas. Y Vivian sintió una paz que nunca antes había conocido. Así era la curación. No perfecta, no indolora, no una línea recta de roto a completo, sino real, desordenada y ganada con esfuerzo, y absolutamente valiosa en cada paso. Porque la verdad sobre la supervivencia era simple. No sobrevivías olvidando dónde habías estado. Sobrevivías recordando y luego eligiendo cada día seguir adelante de todos modos. Y eso era exactamente lo que Vivian pretendía hacer por el resto de su vida.